La inteligencia dentro de la creación se manifiesta espontánea, pues ella engendra el código genético desde su molde, desde su molde original de la imagen perfecta. Por esto, aunque parezca extraño, todas las criaturas tienen su inteligencia codificada por especie. Genética celular para las cosas vivas que tienen acción y son reproducibles. Energética para las causas accionadas por la esencia suprema como las plantas y los elementos. Y espiritual para las obras que vienen del espíritu, que en crecimiento se guardan dentro de sus propios espíritus. La inteligencia es el patrón original del saber todo lo existente. Está en los universos que mantienen las órbitas de sus sistemas, en los soles que emanan luces de diferentes magnitudes, en los planetas compuestos de variados elementos. Inteligencia es la identidad de conocerse en toda su dimensión, donde cada cosa por su inteligencia se identifica plenamente a sí misma. Tomado de la memoria RAM 2. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Corazón del Sur 144 y el día de hoy, quien nos entrega la inteligencia como ley del espíritu universal. Susana, te doy la palabra. Muy buenos días para todos los que nos escuchan, especialmente los que han venido en toda esta secuencia de las 7 leyes, y si es la primera vez, pues también bienvenido, y espero que de todo corazón pues les guste lo que vamos a compartir, porque es un tema muy interesante. Y bueno, Susana es un espíritu que reencarnó en este planeta hace 30 años. Hace 6 años vengo en este tema de la investigación, de leer, ya que sé que en la humanidad hay digamos, un llamado del corazón a buscar. Es como una sed que no se sacia con los conocimientos del mundo. Y entonces de allí nace pues como esas ganas de seguir aprendiendo. Pues normalmente yo me desempeño como ama de casa. He estudiado también producción de multimedia, peluquería. Entonces, digamos que me he desenvuelto en el mundo, pues con estos conocimientos. Pero especialmente en la actualidad, soy ama de casa y me dedico a mi hogar. Muy bien, gracias pues porque aquí abres tu corazón y hoy yo sé que hoy vamos a aprender mucho de tu búsqueda, de tus logros y aciertos en el campo de la espiritualidad. Y aprovechando tu disposición a este diálogo, tenemos la primera pregunta que nos trae el tema de hoy, pues todo el mundo entonces pregunta, y entonces, ¿se puede definir la inteligencia? Entonces, démosle paso a eso. Bueno, eso es un tema muy interesante, precisamente porque en el mundo hemos conocido la inteligencia como la persona que sabe más, ¿cierto? Pero entonces, para poder empezar a tocar esta parte de la inteligencia, vamos a tener en cuenta 3 elementos fundamentales. Uno, que es el intelecto. ¿Para qué nos sirve el intelecto? Es el patrón que acciona el pensamiento de todas las cosas, porque todas ellas tienen una forma de pensamiento que en el hombre universal se muestra y actúa como función creadora y protectora de esta ley, del intelecto. Es su aprendizaje para su óptimo desarrollo espiritual. Quiere decir que en el intelecto nosotros estamos almacenando todos los conocimientos y memorias que hemos aprendido a través de toda nuestra vida. Tenemos la razón. Entonces, el primer elemento es el intelecto. El segundo elemento es la razón. ¿Qué es la potencia producida por el uso del intelecto? En la suma de cada memoria que va recibiendo su espíritu, porque es la condición del espíritu. Quiere decir que yo genero una memoria y la razón lo que hace es condicionarla coherentemente para que se accione. Listo, el pensamiento. Y la voluntad es el tercer elemento, que solo aparece cuando el espíritu tiene identidad y el intelecto usa la razón
para encauzar su aprendizaje o memoria dentro del espíritu. Entonces tenemos el intelecto como el almacenamiento de la memoria, ¿cierto? Tenemos la razón, que es la que nos permite usar coherentemente esa memoria que hemos guardado. Y la voluntad para accionar lo que ya hemos, o sea, ese pensamiento que a través del intelecto y la razón, pues se gesta en el pensamiento. En este momento, entonces, la inteligencia, como se manifiesta a través del pensamiento, con el intelecto, que son las memorias guardadas, entonces quiere decir que la inteligencia viene de un molde original, o sea que ya viene codificado directamente en nuestro espíritu, como una ley. Entonces eso lo podemos observar en los animales principalmente, en los bebés, en los hombres, pero entonces para poder darle más visual, para que podamos comprender, vamos a ver el video de 3 animales, para ser muy explícitos, que nos demuestran día a día su inteligencia. Bueno, entonces, ¿qué pudimos observar allí? Un pájaro, ¿cierto? Que teje su nido. A ese pájaro, ¿quién le enseñó a tejer ese nido? Perfecto, ¿cierto? Porque no se le cae, o sea, siempre está perfeccionando ese nido para poder tener su casa, ¿cierto? La nutria debe de golpear la ostra para poder comerla. ¿Quién le enseñó a esa nutria que debía de golpear la ostra para poder acceder a ese alimento? Y el oso, que salió de la hibernación todo espelucadito después de mucho tiempo dormir. ¿Quién le dijo al oso que podía permanecer dormido o en ese reposo casi por 3 semanas y que no iba a necesitar alimento? ¿Cierto? Entonces, ahí estamos viendo la manifestación de la inteligencia, porque ellos están conectados a su esencia, a su identidad. Listo, entonces ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la parte del intelecto, la razón y la voluntad en estos 3 animales. Pero entonces, si tomamos al ser humano, al bebé, ¿quién le enseña que cuando nace debe de buscar el seno de su madre para poder alimentarse? Porque él mismo va y busca el seno y se desplaza para poder buscar el alimento, ¿cierto? ¿Quién le enseña a ese bebé? Entonces quiere decir que el ser humano viene con un molde original también, con esa inteligencia, pero que a través de su desarrollo cognitivo va guardando ciertas memorias y entonces va accediendo, va codificando su pensamiento para poder acceder a esa voluntad. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que viene con ese molde? Pero entonces en este momento vemos que la humanidad no expresa esa esencia tan maravillosa que es la que acabamos de hablar. Pero entonces eso más adelante lo vamos a tocar. Pero sí debemos de tener en cuenta de que así como los animales tienen esa genética celular y están conectados con su esencia, el hombre también tiene una esencia. Que en este momento no accedía a él es otra cosa diferente. Pero entonces vamos a tocarlo rápidamente, porque yo sé que en varios programas se ha hablado de las 4 razas matrices, ¿cierto? Y de ese código genético. Y resulta que el hombre también es resultado de una inteligencia que nos aportaron esas 4 razas matrices.
como humanidades aportaron también de su código genético para que nosotros pudiéramos acá vivir y tener esas experiencias en el planeta Tierra. ¿Cuál es? El LPAE. Entonces tenemos la humanidad de Leo. La humanidad de Leo nos entregó en su inteligencia la inmortalidad. O sea, nos aportó la mortalidad. Perdóname antes de que avances, porque me parece muy importante que los oyentes, aquí yo estoy viendo se me olvidó el nombre, a Abraham y Alejandra como las humanidades, y es que ella está tocando humanidades estelares, humanidades que vienen de las estrellas, muy importante para que nos tengamos como esa claridad de que son humanidades y que nuestra herencia genética viene de las estrellas. Uy, eso es muy bello. Claro que sí, no, y es que parte de lo que de la inteligencia es que por la falta de conocimiento de la humanidad del planeta Tierra, pues ha pensado que solamente somos nosotros en este universo, ¿cierto? Entonces acá vamos también abriendo todo ese panorama y el corazón y la mente para poder saber que hay humanidades que aportaron a nuestro código genético, que son humanidades que se han venido también perfeccionando en esa luz. Entonces hablábamos de que la humanidad de Leo nos aportó la inmortalidad. La P de las Pléyades nos entregó la eternidad. La A de Acuario nos entregó la forma, es decir, como ese aspecto físico. Y la E, que es de Escorpio, que nos entregó la creación. O sea, esa capacidad para nosotros poder seguir extendiendo esa creación. Entonces, así como cada especie de la creación accede a esa esencia, el hombre también lo puede hacer. Por lo que sí podríamos definir la inteligencia como todo pensamiento y acción que lo lleve a preservar, expandir y crear vida. Qué hermoso. Definitivamente eso a mí me llama mucho la atención porque uno piensa que la inteligencia es la que más aprende en el colegio. Ay, no, este niño es muy inteligente porque aprende mucho aquí en el colegio y entonces responde muy bien. Y sí, realmente es que un niño llega con esa inteligencia así innata, como tú lo decías ahorita, que un bebé busca su seno o un bebé está siempre tratando de sentir el corazón de la madre y ahí es donde se calma. Y eso no es pues que es una inteligencia que la tiene desde ahí, o sea, ahí ese palpitar del corazón, él ya lo tiene grabado y por inteligencia sabe que ahí tiene toda la calma, toda la tranquilidad. Pero cuando tú ya nos dices la inteligencia del hombre viene de las estrellas, es una inteligencia que está ahí puesta para que la podamos aprovechar, para que la podamos potenciar, por decirlo así. Muy interesante entonces que nos das a comprender cómo estas leyes no son conceptos, sino que tal como están hechas para ponerlas en práctica. Esperemos que nuestros oyentes ya conectados en este momento estén disfrutando de este saber que nos saca de la confusión y nos libera de la ignorancia. Porque el que sea más inteligente, nosotros habíamos tocado de pronto, la inteligencia y la sabiduría tienen algo de relación y hablamos de eso. Entonces, el que tenga el magíster, el PH, el que tenga la especialización es el más inteligente y no necesariamente. O el que haya ido a muchas universidades es el más inteligente y tampoco necesariamente, ¿cierto? Porque mucha gente tiene todos los cartones, pero no utiliza esa información para su propia identidad, para su propia acción. Y entonces, sí, y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo o qué puede anular la inteligencia? Bueno, es que ahorita yo hacía una pregunta y es que, bueno, si nosotros venimos y estamos hablando de algo tan maravilloso, que suena tan bonito, porque si miramos el animal, los bebés tan hermosos, ¿qué pasa entonces que la humanidad cada día que pasa, pues está más en caos, ¿cierto? Está más en guerra, son más tristes, están más deprimidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene codificado desde el corazón. Entonces, qué bueno que empecemos a reflexionar y a pensar en qué es lo que está pasando. ¿Será que el ser humano
el hombre como humanidad. Vamos a hablar del hombre, no como el hombre masculino, sino como el hombre humanidad del planeta Tierra. Listo. Entonces, ¿será que actualmente el hombre hace facultad de su inteligencia o solamente está haciendo uso de las memorias que ha recolectado a través de su vida? Entonces ahí es donde empezamos ya a definir. Claro, recordemos que tenemos 3 elementos fundamentales: el intelecto, la razón y la voluntad. Entonces, actualmente la humanidad hace uso de su intelecto porque ha recogido muchas memorias. Y el bebé, desde que está en el vientre, está recolectando esas memorias, ¿cierto? Entonces, por eso es que cuando ya nace, reconoce el sonido de la voz de la mamá, inclusive el corazón. Si se lo pone, él sabe que ese es el corazón de la mamá, ¿cierto? Si le habla el papá, sabe cuál es la voz del papá, la abuela, la tía, o sea que ya ha venido empezando a recolectar esas memorias para cuando ya está acá, empieza a buscarlas y a hacer uso de esas memorias. En ese espíritu que todavía está inmaduro, porque si analizamos y observamos a un niño, él expresa la inteligencia de lo más genuino, porque él empieza a observar y a mirar y a aprender, y esto para qué sirve, y si ve esto conectado bien y lo mueve, y entonces uno ya está ahí pendiente, vea que se va a electrocutar, ¿cierto? Pero el niño está conectado con su esencia, pero a medida de que va recolectando esas memorias se va desconectando, porque acá también hemos tocado, o se ha tocado la parte de la invasión y que nos pusieron una falsa imagen. Y nos empezamos fue a conectar ese intelecto, empezó a recolectar esas memorias a través de una falsa imagen. Listo. Pero entonces, para tocar esta parte de la inteligencia, ya que vamos a empezar a reflexionar de las situaciones que nos han pasado en la vida, yo quiero traer un diálogo muy enriquecedor y se los recomiendo, que es el de Hermes Trismegisto con Poimandres. Entonces resulta que Hermes Trismegisto es un hombre de hace mucho tiempo, inclusive antes de Cristo. Y él estaba en una reflexión muy profunda, porque él siempre en su corazón deseó saber más, ¿cierto? Entonces, él empezó a escuchar una voz, y esa voz se manifestó, esa voz era la voz interior, su ser interior, y se manifestó como Poimandres, la inteligencia. Entonces empezó a tener un diálogo con él mismo, ¿sí? Entonces él empieza a hacerse una serie de preguntas que la inteligencia Poimandres le empieza a contestar. Entonces empieza aquí. Le dice: el hombre recibió de la vida y de la luz su alma y su inteligencia. El alma vino de la vida, la inteligencia le vino de la luz. Esto quiere decir que la inteligencia solo le pertenece como ley a la luz. Porque digamos que hay una confusión muy grande, y es que cuando hablamos de que las personas que crean las bombas atómicas por su saber, creemos, no, es que eso es mucha inteligencia, pues todo lo que pudo hacer y crear, pero ¿será que eso genera vida? ¿Eso la preserva? No, antes la está destruyendo. Entonces, ¿será que es inteligencia? No es la manifestación de la inteligencia, es solamente la manifestación del intelecto y de las memorias que ha recolectado por el aprendizaje. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar, no, aún todavía no. Entonces empezamos a mirar que esa razón sí le hizo hacer algo coherente, pero que está conectado a la falsa imagen, que es la destrucción de la vida, ¿cierto? Porque recordemos que la falsa imagen es en contra de preservar, crear y expandir la vida. Entonces, el hombre está sujeto a la ley de la continuidad. Por eso es que en su interno siempre tiene la necesidad cada día de buscar y preguntarse el cómo y el porqué de las cosas.
ya que su naturaleza siempre es avanzar. Nosotros estamos aquí en una ley del ascenso. Recordemos que tenemos los 7 días de creación y que prontamente vamos a pasar a un tercer día. Qué bueno que sigan investigando acerca de estos temas para que puedan complementar esta información. Porque el espíritu del ser humano siempre quiere más. Entonces, acá estamos hablando de la inteligencia y qué rico que puedan investigar acerca de la ley del ascenso. Igual, si miramos, queremos aprender esto y queremos más, pero bueno, ¿y qué más viene? ¿Cierto? Que este celular, ¿y qué más me puede dar este celular? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero entonces el ser humano siempre está manifestando esa ley del ascenso y de la continuidad, pero está enfrascado en la parte de afuera. ¿Qué hizo Hermes? Ir hacia adentro. ¿Y nosotros en algún momento hemos ido hacia nuestro interno? Esa es una pregunta que nos podríamos realizar actualmente. ¿Será que alguna vez me he preguntado, bueno, ¿y qué más hay en el universo? ¿Será que realmente sí estamos solos o qué más hay afuera? Entonces, si acá me están hablando de humanidades estelares, ¿cómo así? Esas humanidades. Y entonces el espíritu se empieza a preguntar, ¿a través de qué? Del intelecto, la razón y la voluntad. Entonces, cuando yo ya acciono esa voluntad, es que empiezo a guardar nuevas memorias. ¿A través de qué? De los 5 sentidos. Entonces, debo de mirar qué es lo que estoy observando, que eso sí me esté aportando, que mi intelecto guarde las memorias que deben de ser. ¿Será que estoy viendo la creación para poder expandirla y preservarla? ¿O más bien estoy haciendo algo que me está deteniendo en esa ley de la continuidad? Entonces, la primera parte es que, ¿qué anula la inteligencia? Con todo lo que acabamos de mencionar. Estar afuera. Conectarme con el sistema o las partes exteriores. Porque como yo siento una necesidad en mi corazón, entonces empiezo a buscar. No, es que para yo poder ser mejor, porque siempre estamos queriendo ser mejores, entonces está ya la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, en este momento está en auge la inteligencia artificial, pero entonces, ¿qué hemos podido saber realmente de la inteligencia? La inteligencia es irme hacia adentro para poder yo manifestar la vida en mi accionar a través de esa recolección de memorias. En este momento vamos entonces a mirar también que la profecía nos habla de que hay unos hombres que van a aparecer y que este es el tiempo de Benjamín Solari Parravicini. También los invito a que investiguen acerca de este profeta que es de Argentina. Aquí ya tuvimos un ciclo que era de solamente Benjamín Solari Parravicini y aprendimos muchísimo. Qué maravilla, porque eso también nos ubica en la actualidad y el por qué, siendo que la inteligencia no se manifiesta aún, pero es porque es el tiempo de que unos hombres la manifiesten como primicias. Entonces Solari nos menciona, la inteligencia mecánica llegará a dirigir al hombre cómodo, porque nosotros estamos cómodos. Estamos cómodos con el computador, con lo que me da. Si yo necesito un informe, un ensayo, entonces la inteligencia artificial no pienso para poder, o sea, no hago uso de la facultad del intelecto, sino que ya se lo estoy dejando a una inteligencia externa, ¿cierto? Entonces nos dice que va a dirigir a ese hombre cómodo hasta desacomodarlo. O sea, va a llegar un momento en que el hombre va a decir, no, pero ¿esto qué? ¿Para dónde va? Entonces, dice hasta desacomodarlo porque hay una, digamos, una situación que empieza como que, bueno, ¿esto para dónde me va a llevar? ¿Cierto? Y se internará. O sea, que va a ir a su interno y se va a preguntar, bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué puedo hacer yo? Porque esto no me está aportando. A nivel del espíritu, claro, me va a aportar para yo poder ser, digamos, más intelectual. Ahora, no quiere decir que yo estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala y que ya, no, porque si está acá es para darle el uso, pero el uso debido, el uso adecuado. ¿A través de qué? De mi inteligencia.
¿cierto? Pero no dejarle todo el poder a esas cosas o a esas situaciones externas. Y también les invito a la lógica de la lógica. Nos habla también del código 15, donde dice, así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental, espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Entonces, como se va a ir a su interno, entonces va a decir, es que estos conocimientos, siendo que me sirven para yo poder desenvolverme en este mundo, ¿cierto? O en la sociedad, la parte espiritual, ¿dónde la dejo? ¿Cierto? Porque a mí de qué me sirve tener un montón de títulos, pero no lo que nos mencionaba el director, si llego no saludo, ¿cierto? O si veo una necesidad y no apoyo. Si veo a alguien triste y no le doy un abrazo, a mí eso de qué me sirve, ¿cierto? Y puedo tener todos los títulos y me pueden decir, no, Susana, qué maravilla, ¿cierto? Una eminencia, pero no me sirve si yo no lo pongo al servicio de la vida. Si al no, servicio de los otros. no lo pongo, por eso hay 3 condiciones, preservar, expandir y crear más vida, ¿cierto? Entonces, acá en este momento, ¿por qué se están tocando estos temas? Porque en la universidad no se los van a enseñar, en el colegio menos. Y hay que ir a buscar afuera, ¿cierto? Algo que me lleve a mi interno, que es lo que actualmente estamos haciendo. Entonces, si a usted le llega este enlace y empieza a escuchar, vaya a su interno y diga, uy, sí, necesito sanear también mi espíritu, porque también nos dijeron que si yo me iba por la ciencia, no podía ser espiritual, o si era espiritual, no podía creer en la ciencia, entonces nos alejaron de esos 2 caminos. Acá la inteligencia antes la reúne. ¿Por qué? Necesito también de la ciencia como conocimiento y del espíritu para aplicar para yo poder ascender. Qué hermoso. Y ella, bueno, nos puso muchas cosas a pensar aquí, pero dentro de lo que ella nos está expresando, quiero retomar algo así también como que, bueno, al menos en mi área, se trabaja mucho con lo que llaman las inteligencias múltiples. Entonces, esa inteligencia emocional que tiene que ver con, bueno, con ese desequilibrio que empezamos a tener hacia afuera, ¿cierto? Porque no somos capaces de controlar nuestras emociones, ni chiquitos, ni medianos, ni grandes, ni adultos, ni nada. O la inteligencia social, que es tan importante y que ahora, con esta pregunta de qué anula la inteligencia, pues la anula. Toda esta parte de la cibernética, toda esta parte de la inteligencia artificial anula esa inteligencia social, y eso ya en investigaciones se ha mostrado, que los niños y los jóvenes ahora les cuesta interaccionar porque se mantienen con este asunto cibernético y ya no saben cómo hablarle a una persona, cómo relacionarse con el otro, cómo conceder, cómo comprender, cómo tolerar, cómo interactuar. Inteligencias que son, ya aprendiendo de lo que ella nos está diciendo, no son inteligencias múltiples, son inteligencias que están en una unidad. O sea, la ciencia lo habla como inteligencias múltiples, pero realmente son una unidad que llegó, como ella nos dijo, ¿de dónde viene esa inteligencia? Viene del Padre. Entonces, ahí en esa inteligencia es que se reúnen todos en una esencia, ¿cierto? Que vienen originales. La inteligencia múltiple que buscamos en los niños y así. De todas maneras, es muy importante que nos des claridad de esta palabra inteligencia que es tan utilizada pero tan desconocida y que, como es costumbre, dar el calificativo de inteligente porque alguien tiene mucho conocimiento, mucho intelectualismo, pero que se carece, según lo que nos refieres, de lo que en realidad es la inteligencia como ley. Me identifico mucho pues con esas palabras que acabas de manifestarnos y retomo algunas otras palabras de verdad cuando definen la inteligencia como el principio de toda semilla antes de dar el árbol, la flor, su aroma, es su identidad. Inteligencia
Es el poder de los océanos y sus criaturas. Está en el viento y en el vuelo de los pájaros, en las nubes y en las gotas de rocío que preñan las montañas de vida. Inteligencia es la leche que amamanta. Uy, qué inteligente así. Está todo exactamente lo que necesita el Ujú. bebé. En la niña que crece y se hace abuela, madre, incontable veces. Entonces, aquí ya viene, yo creo que podríamos masticar un poquito para el público cuál es la diferencia entre la inteligencia y la intelectualidad, que ya lo hemos anticipado un poco. Ujú. Y entonces, en el mundo actual vemos que es súper importante que desde la infancia el niño se empiece a formar, ¿cierto? Entonces, no, hay que meterlo a la guardería, pues a la guardería, al jardín, al preescolar, como lo comprendan en sus regiones, ¿cierto? Pero entonces es la educación inicial. Luego para el colegio, luego para la universidad. Y entonces que la especialización. Y ya después el doctorado. Y entonces un montón y empieza, no, entonces este curso y este curso y este curso, y empieza a llenar la pared de puros cartones, de títulos. Y entonces, no, pero es que el aprendizaje nunca acaba, y es verdad. Nosotros no acabamos de aprender, pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Nuevamente es la reflexión. ¿Cuáles son los conocimientos que actualmente estoy adquiriendo? ¿Quiere decir que estudiar es malo? No, estudiar es maravilloso porque aprender es aprender a generar algo, aprender a crear, aprender a hacer algo es algo maravilloso, pero ¿cómo lo estoy usando? ¿Cierto? Entonces, en la humanidad se ha dedicado a recolectar memorias y a recolectar conocimientos. Y llega un momento en que se vuelve viejo y dice, ¿a mí esto de qué me sirvió? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a tener la diferencia entre la intelectualidad. Sí, ese hombre o esa mujer que estudió toda su vida y que lo puso en práctica y que trabajó todo el tiempo y para conseguir dinero y que para poder vestir su cuerpo, para poder conseguir, fue una persona intelectual. Puso esa intelectualidad pues a su servicio para poder ser alguien en el mundo. Pero llega un momento en su lecho, y lo hemos escuchado y lo hemos visto, y eso para nadie es un secreto, que dicen, bueno, ¿y a mí eso de qué me sirvió? Si fui una mujer o un hombre infeliz, si no pude disfrutar de mis hijos, si no pude disfrutar de mi esposo o de mi esposa por estar recolectando esos conocimientos, ¿cierto? Si no pude estar ahí presente cuando a mi hijo se le cayó el diente, o sea, empecemos a reflexionar porque estos diálogos no es solamente para recolectar el conocimiento, sino también para yo llevarlo a la práctica. Entonces yo me pregunto, ¿en este momento estoy siendo inteligente o solamente estoy siendo intelectual? Con lo que he hecho hasta el momento en mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se me quitan esos títulos, se derrumba una imagen. Entonces, si a mí me dicen, no, es que el título de productora de multimedia no te sirve. Ay, como no conozco nada más, yo me derrumbo. ¿Qué voy a hacer? O me dicen, no, es que ese título de peluquera no te sirve. Ay, entonces se derrumba, porque creemos que esa imagen que yo soy es a base de un título. Entonces ahí empiezan, recordemos que la voluntad nos dice es cuando yo acciono a través de mi identidad, de mi identidad. Entonces yo debo primero reconocer mi identidad plena. ¿Cómo es? Yendo a mi interno, a mi corazón, que ahí está la vida. En el corazón está la vida de los hombres y ahí está la luz, y la luz es la vida de los hombres, porque recordemos que en el diálogo de Hermes y Poimandres, Poimandres le dice que la vida de los hombres viene de la luz y de la vida, y nosotros debemos devolver a ella para poderla expresar. Bueno, maravilloso. Yo creo que este tema es muy, muy especial y empieza uno a sentir cuál es mi inteligencia en cada acción, en cada minuto que yo vivo, cómo aplico toda la inteligencia que he recogido por no solo en esta vida, en otras vidas he recogido una inteligencia y voy acumulando ahí un saber, una memoria que no se me olvida.
y que me ha permitido a la humanidad en este momento actual tomar decisiones, ¿cierto? O me voy a la guerra, me voy a lo contrario de la inteligencia, que es la muerte, la guerra, o me voy a la vida. ¿Cuál es mi camino? Yo así siempre lo pienso, y en este momento es indispensable tomar una posición alrededor de eso. Vamos a compartir en este momento en todos los oyentes las plataformas donde nos pueden encontrar en Corazón del Sur 144, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok. Ahí está en pantalla, Abraham nos está colocando ahí el enlace para que ustedes se conecten directamente con nosotros en el número de WhatsApp, en el formulario de inscripción de ahí de Google, donde nos pueden dejar sus contactos. Y bueno, hay otra pregunta muy importante, Susana, y ¿existe una forma de cómo activar la inteligencia, pero esa inteligencia de la ley universal del espíritu? Sí, antes que nada, quería también mencionar un ejemplo de cómo actualmente el ser humano está anulando la inteligencia. Y es que debe de conocerse a sí mismo. Entonces, este cuerpo trae una inteligencia, ¿cierto? Porque el sistema digestivo pues ya viene con la facultad de procesar los alimentos, el riñón para poder procesar la orina, el hígado también y la vesícula para poder procesar las grasas. Entonces miren que allí hay una inteligencia, los pulmones para poder nosotros respirar. Entonces vemos que el hombre cuando fuma está yendo en contra de la inteligencia de sus pulmones, ¿cierto? Entonces cuando consume mucho licor o cuando consume licor está yendo contra la inteligencia de su cuerpo. Entonces, para poder activarla, primero debo de reconocer en este momento cómo yo la estoy anulando, ¿cierto? Quiere decir qué errores estoy cometiendo. Ahora, no es para yo darme látigo de que estoy cometiendo errores y que es mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto? No, es para yo decir, venga, si mi cuerpo tiene una inteligencia y yo estoy yendo en contra de eso, porque me está matando, me está enfermando, me está haciendo degradar mi cuerpo. Entonces, es momento de hacer un par y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para poder resarcir lo que estoy haciendo? Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es que para activar la inteligencia no hay una fórmula mágica. No es que voy a ir a hacer un ritual y ya voy a dejar de fumar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso sucede. Yo les pongo un ejemplo. Voy a ir a la universidad y tengo un examen, pero lo tengo que ganar, ¿cierto? Y voy y prendo la vela para ganar el examen. Y voy y no estudié. ¿Será que la vela va a hacer el examen por mí? ¿Cierto? Entonces empezamos allá a tener en cuenta de que dejamos al externo lo que yo debo de hacer, o sea, debo de asumir la responsabilidad de que para yo poder ganar el examen, debo de mínimamente estudiar, o sea, poner en voluntad lo que yo sé a través del intelecto y la razón. Entonces, ahí empezamos a zafarnos de los dogmas y para tenerlo en cuenta, para empezar vamos a referirnos también a la lógica de la lógica con el código 26, donde nos dice, la inteligencia, no el mentalismo. La fuerza que libera el sano ejercicio hacia la verdad es la mental. Sin este atributo, el alumno se puede perder. La fuerza mental, no el mentalismo, genera los mecanismos que te harán entender lo real, espiritual, intelectivo, a lo falso, religioso, dogmático, que anula la conciencia del buscador. Aquí pierde su capacidad de entender, de interpretar, de conocer. Entonces aquí yo empiezo a hacer uso de mi facultad como intelecto, razón y voluntad para poder ponerme al servicio de lo que preserve, expande y crea la vida. Entonces, empiezo a tener yo la responsabilidad
y no le dejamos la responsabilidad a algo externo, como un culto, como a rituales, como aprender la velita. Entonces ahí se empieza a derrumbar esa falsa imagen. Lo mismo que les decía, o sea, si yo no estudio para el examen, no me preparo, pues no lo voy a ganar. La vela no va a ir a hacer el examen por mí. Entonces, debo de esforzarme. Y la inteligencia la tenemos como un don a conquistar, porque no estamos haciendo uso del intelecto como debe de ser. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo debo de esforzarme para poder conquistar esa inteligencia. Debo de aplicar bien esas tres condiciones, el intelecto, la razón y la voluntad. Pasa exactamente aquí que si yo, por ejemplo, quiero que se acabe la guerra, pero no doy amor, ¿será que se va a acabar la guerra? No, no estoy aportando para eso. Para activar la inteligencia debemos de tener entonces un ejemplo que, mejor dicho, de una vida maravillosa, que me encanta, y es investigar acerca de la vida de Jesús. Listo. No, recordemos que el Código 26 nos habla de derrumbar toda esa parte de creencias, dogmas y fanatismo. Entonces vamos a hablar de la vida de Jesús como ese ser inteligente que ha pisado el planeta Tierra porque él siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca dijo, no, yo vengo aquí a mostrarles y que yo soy el más. No, él siempre vino a decir, voy a hacer conocer a mi Padre a través del Hijo, haciendo la voluntad. Entonces, Jesús es el máximo exponente de la inteligencia que podemos tener. Entonces, investiguemos acerca de la vida de Jesús. Jesús nos dice que nos debemos de revestir con nuevas vestiduras. ¿Esas vestiduras cuáles son? Nuevos conocimientos. Conocimientos que me hagan hacer la voluntad del Padre. Principalmente ir a mi corazón, porque allí es donde tengo al Padre Eterno, precisamente, a esa luz y a esa inteligencia que me va a hacer accionar hacia la luz. Pero entonces debo de tener esos conocimientos y esas memorias para yo poderla accionar. Encantador esta pregunta, esta respuesta que de verdad que resuena aquí en mí cuando tú lo decías, porque en estos días cada cuerpo es distinto, cada inteligencia es distinta. Entonces puede ser que a mí no me pase nada si yo me embuto un pan así grande con café con leche, mi cuerpo todavía no reacciona, él tiene otra condición. En cambio a otra persona le pasa que se come un pedacito de pan con café y le destroza su condición de salud. Entonces en estos días aprendí, yo decía, ay Dios mío, por Dios, ¿cuándo voy a dejar? Porque me pasaba que yo me como un pedacito de carne de cerdo y a mí me empiezan a doler los huesos. Y yo aprendí eso hace mucho rato, pero la inteligencia no la aplico. Y volví en estos días, llegó mi mamá ahí con su carnita y yo me la voy a comer este pedacito y preciso, el dolor ahí en esos huesos tan maluco. Entonces uno dice, ay, a veces toca, como no utilizo la inteligencia, aprender con dolor. Y decir, definitivamente, mi cuerpo no lo tolera, pues eso hace parte de esa inteligencia. Cada inteligencia es idéntica. Yo no puedo decir, don Abraham, usted no, por favor, no me coma cerdo que le hace daño. No, él tomará la decisión porque es su propio organismo y su propia inteligencia la que le dirá qué tiene que hacer. Y eso me lo decías ahí, pues lo va aprendiendo. El que fuma y empieza a sentir en su cuerpo, empieza a entender y a ponerse en su interior, su inteligencia, a decir, uy, sí, ya me siento agotada, ya tengo 40 años fumando y estoy pero llevado, ya no, pues tengo que hacer un trabajo alrededor de eso. A ver, algo que sea reversible, porque hay cosas irreversibles, ¿cierto? Hay cosas que no son, pero la inteligencia le permite a uno decir, hasta aquí hago esto, o definitivamente nunca toco esto. Es un mecanismo muy claro. Adicionalmente, entonces, la inteligencia, volviendo al diálogo de Hermes con Poimandres le dice que la inteligencia se manifiesta cuando el hombre se conoce a sí mismo. Entonces, ahí es donde viene nuevamente, yo debo de reconocer este cuerpo y su inteligencia, cómo es que funciona, mi cuerpo,
como lo decía Simandra, somos diferentes, porque también, aunque venimos del mismo origen, tenemos la misma genética, tenemos un espíritu individual, donde debemos de recolectar las memorias individualmente, que por eso es que esa es nuestra esencia. Yo me voy a conectar con mi esencia para que mi espíritu madure a lo que necesita. Entonces la inteligencia se manifiesta en espíritus maduros. Acá en el diálogo con Poimandres le dice que la inteligencia no asiste a los insensatos, ni a los viciosos, ni malos, envidiosos y ávidos, asesinos e impíos. Estoy lejos de ella, dice la inteligencia. Entonces, esas condiciones, bueno, porque yo puedo decir, no, pues que yo no soy una asesina, ¿cierto? Porque no he matado a nadie, pero ¿será que fumando no me estoy matando yo? Claro. ¿Será que haciendo algo en contra de mi cuerpo, de mi bienestar, no estoy siendo asesina conmigo misma? Entonces, debo de tener en cuenta de que a mí el corazón me habla, a mí la conciencia me habla. Y es que cada vez, al principio, cuando la persona antes de hacer un hábito o un vicio, antes de fumarse el cigarrillo hay algo que le dicen, no lo hagas. Antes de tomarse algo, no lo hagas. Antes de lanzar una falsa acusación, le dicen, no lo hagas. ¿Cierto? Ahí se está manifestando la inteligencia, pero no accedemos a ella, ¿sí ves? Entonces, cada vez que vamos a cometer un error, hay algo que me dice, no lo hagas. Un presentimiento. No lo hagas. Esa es la conciencia, porque la inteligencia va muy a la conciencia y dice, yo la inteligencia cerraré las puertas para que de esas condiciones, cuando el hombre está pues en degrado y errado, cerraré la puerta para que no pueda acceder a la inteligencia, porque no la escucha. Entonces, digamos que va a llegar un momento en que le va a decir, no, pues que yo ya le he hablado, yo ya le he dicho, yo ya me he hecho manifiesto, pero usted no me escucha, yo ya no le voy a volver a hablar. ¿Por qué? Porque va a escuchar primero esa memoria de vicio de los malos hábitos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es limpiarnos y ir al corazón, porque el corazón me va a decir siempre qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Y eso nos lleva que si, por ejemplo, Simandra lo hace y yo lo hago y estamos conectadas, nos vamos a conectar de corazón a corazón. Entonces yo voy a sentir y percibir las necesidades de Simandra y eso ha pasado y eso nos lleva a la telepatía. Pero más que eso, vamos a escuchar a Gabriel Mauricio. ¿O no hay tiempo? Sí, claro, vamos a ir bueno. Vamos al video. Vamos a ese video. El hombre telépata. La telepatía une al universo y miren la gráfica, es espléndida. Una persona en una galaxia puede comunicarse con otra que está en otra galaxia. Se pueden sentir, se pueden hablar, porque el universo es muy grande y ciertamente el hombre lo puebla completo. Y si se pueden comunicar, estamos hablando de grandes avances espirituales que dan lugar a nuevos y más grandiosos avances científicos y tecnológicos. Estamos en el nuevo hombre espiritual de la Tierra. Y miren lo que viene. Miren lo que será para nosotros si trabajamos duro en este tiempo de acuerdo al plan de la segunda venida. Porque sí, Juan de Jerusalén es quien con estas palabras advierte sobre el futuro del hombre telépata. Llegados plenamente al año 1000 que sigue al año 1000, los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas. Su cuerpo será nuevo, y ellos serán peces, y algunos volarán más alto que los pájaros, como si la piedra no cayera. Se comunicarán entre ellos, pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los mensajes. Y los sueños serán compartidos, y vivirán tanto tiempo como el más viejo de los hombres.
aquel del que hablan los libros sagrados. El espíritu humano estará tan abierto que recogerá todos los mensajes. Sentirá el dolor del otro, pero sentirá el amor del otro. Por el propio amor que desarrollándolo se abre completo. Las facultades espirituales en los centros energéticos que han sido objeto de mucha especulación religiosa y mística en la tierra. Se llaman logosoles. Tienen que ver con este desarrollo espiritual de la telepatía y al mismo tiempo con lo que dijo Juan de Jerusalén, que las personas serán capaces de reconocerse los unos a los otros, dejando atrás todo el pasado y dando lugar a nuevas capacidades de desarrollo de la civilización. Así es como el cerebro por fin cumplirá con su función verdadera. Los cerebros humanos están diseñados para grabar información ininterrumpidamente por 1500 años como mínimo. Bueno. Allí nos toca algo primordial y es el amor. Entonces, cuando el hombre aprenda a desarrollar el amor para comprenderlo, no el amor pasional que el mundo nos ha implantado. El amor ñoño. ¿Cierto? No es ese amor. Es el amor original, el que yo puedo, digamos, ver al director y decir yo lo amo porque venimos de la misma esencia, lo debo de respetar, debo respetar su vida, debo de verlo como si fuera mi hijo, ¿cierto? O ver a Simandra como si fuera mi hija, como si fuera mi mamá. Ahí es donde empieza el amor a expresarse, cuando empiezo a cuidar la vida del otro, porque también es importante, así como es importante mi vida. Entonces empezará a comunicar a través del amor, si cada uno está conectado con ese amor. Entonces, acá nos habla Benjamín Solari Parravicini también en una psicografía que solo 1/10 parte del cerebro humano funciona, porque actualmente no estamos accediendo a todo el conocimiento que deberíamos de acceder, porque hemos recolectado memorias que no son. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos, con él hablará. ¿Hablará con quién? Con el cosmos, hablará con su interno porque podrá comunicarse sin tener que hablar. Ahí es donde entra la telepatía. La telepatía es yo poder saber la necesidad de la otra persona sin necesidad que me diga. O sea, que yo pues si está pasando hambre, yo voy a ir a apoyarla para darle alimento, sin necesidad de que me hable. Una porque inteligencia que se despierta. Eso acá la telepatía la vemos y la concebimos como que vamos a tener una conversación y vamos a hablar así sin modular. No, siendo que también vamos a poder tener diálogos, pero no va a ser de esa manera. No es que me voy a comunicar con maestros ascendidos y esa es telepatía. No, aquí es donde se empieza a zafar toda esa parte de los rituales, lo mismo, los dogmas, las religiones, las creencias. Entonces, la inteligencia en sí es que yo me pueda amar y yo pueda respetar mi vida, así amarte y respetar tu vida. Muy bello este pedacito y Gabriel Mauricio lo dice. La telepatía es desarrollo de inteligencia espiritual. Porque es muy importante entender eso, o sea, tiene que ver con un desarrollo espiritual. Entonces, nos toca hacer ese trabajo para lograr ese nivel, porque telepatía, mucha gente dice, no, yo soy telépata y predigo muchas cosas que están pasando y le leo el pensamiento a la otra persona, pero como lo que lo está diciendo Susana es importante, es el amor el que me va a conectar. Por eso entonces Abraham va caminando y siente algo, y algo le pasó a Zoila, porque están conectados, ¿cierto? Están conectados con ese amor. O a mí me pasa con mi esposo a veces que no quiere usar celular, entonces yo soy, Dios mío, ¿cómo me conecto? ¿Cómo le digo? Y trato de activar eso, porque es la manera de que yo tengo que comunicarme con él. Pues no telepatía, pero sí tengo que activar ese amor
para que mi corazón se conecte con el corazón de él. Y ahí nos vamos a encontrar con una hermosa posibilidad de desarrollo, de inteligencia espiritual. Vamos a ir entonces a los comentarios del día de hoy y algunas preguntas que aparecen en el público. Adelante, Alejandra. Bienvenida, Alejandra, el día de hoy, y adelante con tu voz. Muchas gracias. Bueno, leamos un poco de los comentarios que nos están haciendo. María Norma nos habla y nos dice que está en sintonía desde Argentina. Nos dice que es relevante tema. Saludos María Idali y a Simandra. Entonces saludos a Radio Zipa también Estéreo. Muchas gracias María Norma por estar en sintonía con nosotros desde Argentina. Entonces sigamos por acá leyendo qué más nos cuentan. Por acá Zoila, nuestra directora, nos dice, en sintonía, maravillosos temas para enriquecer el espíritu. Daniel Anaya nos dice, muy buenos días, hermanitos, que hoy esté lleno de conocimientos y sabiduría para llevar a nuestros corazones los grandes despertares que hay en nosotros. Saludos desde Panamá y a corazón hasta Colombia. Muchas gracias, Daniel, por escucharnos y por estar acá conectados con ese tema tan interesante que nos está llenando tanto el espíritu. Por acá Lorena nos está hablando también, nos dice buenos días, un saludo muy especial para todos y para el equipo de trabajo y a la invitada Susana, excelente tema. Nos siguen hablando por acá, Edgar nos habla y nos da un saludito muy especial a todos, también nos dice que saludos a todos de parte de la Fundación Sanarte el Alma y a su programa Sanarte el Alma. Edgar también por acá nos habla un poco que es un tema muy bueno, es cierto, en nuestras memorias hay miles de mundos estelares, debemos enriquecer nuestra vida ampliando los horizontes. María Estela García desde Caracas, felicidades a Corazón del Sur 144 por su invitada. María Benítez, un abrazo grande al equipo de Corazón del Sur 144 y a la bella invitada que nos comparte su inteligencia y su sabiduría. Ivonne nos cuenta, hola, buen día, ahora comprendo que en el área educativa nos colocan en una competencia unos contra otros y luego decirte gané. Te gané, soy más Te inteligente. gané, sí. A mí en particular, igual nos sigue compartiendo como su experiencia, a mí en particular me encanta la sabiduría de nuestros campesinos, que su universidad es la misma y nos deliran con sus frutos. Es la vida misma, sí. Por aquí Berta nos comparte, nos dice buenos días, saludos a todo el equipo de trabajo y muchas gracias a la invitada Susana y nos manda un abrazo. María Pérez nos dice saludos a todo el equipo, Corazón del Sur y a su invitada, magnífico tema para el avance de nuestro espíritu. José Franco, una pregunta, ¿cómo podemos entender la inteligencia universal frente a la avasalladora inteligencia artificial? Eso es un muy buen tema. Ahí, Susana, te dejaron trabajito. Enseguidita lo responden. Sí. Buenas tardes a todos, nos dice Norma, a todo el equipo de Corazón del Sur, muchas gracias por esta entrega. Nos dice Miguel Arcángel Palacios, un abrazo, gracias por este hermoso programa. Miriam Echavarría, saludos, buenos días, saludos a Radio Zipa Estéreo por tan maravilloso programa y especial abrazo a Sandra y a Susana. Simandra. A Simandra, sí. Y a Susana. ¿Hay una relación entre inteligencia y sabiduría? Es otra pregunta. Bueno. Mónica nos dice que es maravilloso. Por aquí Ernesto nos dice, es espectacular la manera en la que nos entregaron este tema. Y para finalizar, entonces nos dice Laura Rodríguez, saludos mis hermanitas hermosas. Muy bien, ahí entonces hay dos preguntas. Una es, ¿qué tal la inteligencia? ¿Cómo podemos entender la inteligencia universal frente a la avasalladora inteligencia artificial? Bueno,
Muchas gracias por esos saludos, por estar ahí conectados, porque pues definitivamente si no hay quien reciba el conocimiento, pues nosotros no tendríamos, digamos, como una razón de ser, ¿cierto? Entonces, bueno, lo primero que debemos de comprender y todo lo que hemos hablado y desarrollado en el día de hoy es que la inteligencia viene de la luz y de la vida, ¿cierto? De la creación. Viene con una verdad. Tiene su, digamos, su raíz en la verdad. Ahora, analicemos. ¿La inteligencia artificial tendrá esa misma raíz en la luz, en la vida y en la verdad? Eso sería para reflexionar, porque claro, es una herramienta que en este momento nos ha facilitado muchas cosas, ¿cierto? Pero si vemos para qué están usando la inteligencia artificial. Ahorita teníamos un diálogo que nos hablaba el director, que hay un video donde un famoso de la salsa lo pusieron a hablar acerca, pues hablar malas cosas de políticos, de inclusive de la emisora, de los periodistas. Entonces, miremos, ¿será que eso sí está ayudando a la vida? Y no fue él. Y no fue él, fue a través de la inteligencia artificial donde hicieron que su video, pues, o sea, que él modulara. Entonces, digamos que eso será que le está aportando la vida. Antes está entrando en cizaña para que todos se vayan en contra de él. E independientemente de si es famoso o no es famoso, nosotros no podemos denigrar, eso es un error, denigrar la vida del otro, sabiendo que también es importante, ¿cierto? Entonces, digamos que todo tiene una ley de causa y efecto y estamos sujetos a ellos. Entonces, yo como estoy haciendo uso de esa facultad, de esa herramienta y mi facultad de la inteligencia. Entonces, si yo uso una herramienta que la tecnología me da, pero la estoy usando en contra de la vida, ahí no hay ni vida, ni creación, ni verdad, entonces eso no podría ser inteligencia. Muchas personas sienten temor porque la inteligencia artificial reemplace sus labores, ¿cierto? Entonces, que por allá en un país ya la inteligencia artificial son los profesores, ¿cierto? O sea, que ya le está enseñando a los alumnos. O sea, que los profesores van así como de taquito, como decimos acá. Pero ¿será que esa inteligencia artificial realmente reemplazará la labor que hace un docente? Que le entrega de su sabiduría, que le entrega de su experiencia, que le entrega no solamente el conocimiento para que aprenda, sino también que le enseña a vivir la vida, ¿cierto? Entonces aquí también entra un papel importante si nos están escuchando docentes, profesores, es que yo qué le estoy entregando a mis alumnos como parte de esa inteligencia que yo llevo, ¿cierto? Que no es solamente basarnos en el conocimiento que estoy entregando, sino también qué le puedo dar a ese niño o a ese alumno para que se desarrolle espiritualmente y pueda ser mejor, que pueda ser mejor, una mejor persona. Y que la inteligencia artificial no se lo puede dar. Hay que pensar en eso. Ahí está, porque la inteligencia artificial no posee la verdad. ¿Listo? Bueno, y la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿hay una relación entre inteligencia y sabiduría? Bueno, entonces recordemos que, ¿qué es la sabiduría? Es cuando yo hago aplicación del conocimiento de la ley y lo vuelvo una verdad en mí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Jesús, voy a usar una enseñanza de Jesús que me encanta, y es que Jesús siempre nos dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Y qué difícil, ¿verdad? Entonces, cuando yo aprendo a que si a mí me hacen algo, yo lo dejo, porque cada persona tiene su causa y efecto, y no hago justicia por mano propia y dejo que la ley actúe, digamos que ahí podría yo estar diciendo, estoy poniendo la otra mejilla, porque estoy dejando que su misma causa que está haciendo tenga su efecto.
y yo no estoy haciendo nada, no me estoy ni enojando, no estoy tomando represalias, no estoy maquinando la venganza contra el otro por lo que me hizo. Entonces eso se me empieza a convertir en una sabiduría porque lo estoy aplicando. Entonces es la aplicación de la ley. Ahora, ¿qué relación tiene la inteligencia con la sabiduría? La inteligencia me está diciendo a mí que no lo haga, que no tome venganza, que no vaya y tome represalias contra el otro. Y se me convierte en esa sabiduría porque se me sella y se me convierte en una memoria. Que más adelante, pues vamos, pues si hay algún otro espacio, poder conocer cómo es que nosotros guardamos la memoria en este cuerpo celular. Entonces eso se me va convirtiendo en un hábito. Cuando yo digo, bueno, entonces ya voy a dejar que las situaciones o sea, que la ley haga su trabajo y no voy a estar yo sufriendo. Es que eso es lo más maravilloso, porque ya no me lo tomo personal, ¿cierto? A mí ahí la inteligencia me está diciendo, no se lo tome personal, porque cada uno es ley. Y así no la conozca, ese hombre es ley para sí mismo, aunque la desconozca y se pregunte por qué le pasan las cosas. Pero ya ustedes que empiezan este camino tan maravilloso, empezamos a saber que cada uno tiene su causa y su efecto. Tan bello. Ese dicho de Jesús, en estos días también lo escuché y yo decía, ¿qué es poner la otra mejilla? ¿Cierto? Si a mí lo que me dan es impaciencia, yo pongo la otra mejilla. ¿Y cuál es la otra mejilla? La paciencia, ¿cierto? En vez de volverle a dar un golpe, entonces yo le doy un abrazo. Y eso va a compensar, esa es la manera de poner la otra mejilla. Hermosa sabiduría la que nos entrega. Es que Jesús es la inteligencia, ahí está otra vez aplicada. Ay, Susana, gracias por compartir el día de hoy con nosotros y con nuestros oyentes y despertar en todos los corazones latinoamericanos y del mundo que nos escuchan el día de hoy, que nos van a escuchar, porque sabemos que nos van a escuchar esta noche a las 9 de la noche, volvemos a repetir el programa. Y, oiga, no sé, pero dígame usted por allá, don Abraham. Bueno, nos está escuchando el colega periodista Guillermo Aguilar en Oslo, Noruega. Allá ya son las 7 de la noche, 15 minutos. Don Guillermo, bienvenido a este espacio, qué rico. Definitivamente has hecho entender que esta inteligencia de las estrellas es un mensaje final para todos estos corazones y es importante irla entendiendo, sintiendo. Gracias de verdad, Susana. Esta noche a las 9 de la noche escucharemos y ustedes saben, a los oyentes, a todos los que nos escucharon hoy, que repliquen este enlace para que muchas personas empiecen a entender la inteligencia propia, identidad de las estrellas de cada uno. Simandra, por acá dice Daniela Naya, una máquina no tiene sentimientos, tiene un programa. Muy bien, Daniela, así es, así es. Y bueno, vamos a terminar con un mensaje final, que yo sé que todo este mensaje que Susana hoy nos ha compartido ha salido de su corazón. Hermoso mensaje. Unas últimas palabras para todos los oyentes, Susana. Bueno, principalmente muchas gracias por haberme invitado. También ha sido muy enriquecedor para mí recordar todo lo que he investigado, he estudiado y que en lo posible volverlo en la práctica, ¿cierto? Porque un conocimiento sin práctica queda ahí en letra muerta. Entonces, queda en tesis. Sí, entonces debemos de ir a la aplicación. Entonces, un último mensaje. El plan A en sus 3 fases nos dice que una humanidad decadente no puede proseguir. Entonces, necesitamos ir a nuestro interno para poder saber cómo es que me voy a revestir de esos nuevos ropajes. Si yo pertenezco y siento en mi corazón que hago parte de ese nuevo hombre. Entonces, que no importa si los errores que se cometieron en el pasado, lo importante es lo que hoy en adelante empezamos a tener. Si desde hoy en adelante empiezo a hacer uso de mis facultades
como mujer universal, como hombre universal, porque esa es la genética que nosotros somos. Que no importa si, bueno, emprendemos este hermoso viaje con la sabiduría y por ahí me enojé o por ahí cometí un error, sigan adelante, porque también hay una promesa y es que el que llegue hasta el fin y el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, eso es un constante trabajo, es un constante trabajo. Entonces, recuerden que la inteligencia es un don a conquistar. ¿Queremos conquistarla? Yo la quiero conquistar, ¿cierto? Entonces, hay que seguir en este hermoso camino, emprender este hermoso viaje. Solamente los valientes y osados lo hacen, porque no es fácil decir yo voy a cambiar, pero cuando empezamos a ver los resultados de que todo viene, todo mejora, que todo nos empieza a salir mucho mejor y que recibimos ya las cosas con amor, que no ya, por ejemplo, cuando uno tiene efectos negativos, uno dice, debo de dejar que la ley me ajuste y me ajusto con ese amor que el Padre Eterno tiene para mí, al unirme con su creación. Entonces, seguir adelante, ese es mi mensaje y revestirnos de nuevas ropas.